el ateísmo moderno, vinculado inevitablemente para mí a la tradición antiautoritaria. Así, desde las sorprendentes memorias del párroco Meslier hasta la apuesta radical por el conocimiento de un Bertrand Russell, pasando por los anarquistas, por supuesto, incapaces de compatibilizar a Dios con la emancipación humana, o un Max Stirner que no concibe ninguna abstracción que doblegue al individuo, se llame Dios o tenga el nombre que tenga. Michel Onfray considera que el ateísmo moderno comienza verdaderamente con la peculiar figura de Jean Meslier. Tras toda una vida dedicada al sacerdocio, se encontró un manuscrito impresionante en el que Meslier hacía una crítica feroz a la moral cristiana y religiosa en general, apostaba por el materialismo ateo, y todo ello le acaba conduciendo a la cuestión social y política. Hay que recordar que esta obra de Meslier, llamada Memoria contra la religión, sería difundida por Voltaire, aunque desprendida de sus elementos más filosóficos y sociopolíticos, permaneciendo únicamente la visión más anticlerical. No sería hasta finales del siglo XIX que vería a la luz la versión completa de una obra radical, tremendamente devastadora respecto a la religión y cualquier creencia sobrenatural, en la que Meslier asocia el ateísmo con una república libre e igualitaria. Max Stirner, autor de este libro tan espectacular, El único y su propiedad, realiza una severa crítica a ese ateísmo que pretende sustituir a Dios por una divinidad inmanente al hombre. Para el filósofo alemán, lo sagrado es algo ajeno al individuo concreto, al yo, y es por eso que resulta inconcebible que la absurda idea divina adopte en otras épocas un rostro más amable con el nombre, por ejemplo, de la humanidad o de todos los hombres. De esta manera, Stirner critica la subordinación del individuo concreto a abstracciones que esconden la idea divina y la dependencia de algo superior. Todo el edificio filosófico stirneriano se esfuerza en demoler cualquier tipo de obsesión idealista, algo que identifica incluso con algún tipo de enfermedad mental. Denuncia toda idea inmutable, estrechamente vinculada a lo sacro, que no esté sometida al escalpelo de la crítica. En definitiva, el ateísmo auténtico para Stirner sería negar no únicamente a Dios, también a cualquier idea sacralizada. Ello se hace en nombre de lo que considera la verdadera realidad y el auténtico valor, el individuo. Este, el yo, el único, no puede ser esclavizado por ninguna idea abstracta, ya que funda su causa sobre sí mismo. Resulta lógico que Stirner haya sido reivindicado una y otra vez, y a pesar de las fuertes controversias, por la tradición anarquista. Su pensamiento antiautoritario y antiesencialista se muestra contrario a todo idealismo y a toda metafísica, de tal manera que llega a considerar al Estado un sustituto más de Dios, de ese ser supremo o idea inmutable. Un autor como Proudhon, primero en concebir una sociedad anarquista, nos aporta una visión muy original, incluso de una actualidad innegable, al encuadrar su crítica a la religión dentro de una visión global antiautoritaria en la que se rechaza toda fundamentación absoluta de una idea en beneficio de una concepción plural de la sociedad. Más que de ateísmo, en Proudhon hay que hablar de antiteísmo, como corresponde a una filosofía basada en los conflictos, las antinomias, que pretende combatir todo concepto autoritario. La enajenación del yo propia del sentimiento religioso se produce al otorgar un sentido trascendente a la conciencia y convertirla en un ser supremo. Exteriorización de una idea anterior a toda inducción del entendimiento que acaba fundamentando la autoridad. Donde Proudhon difiere de la visión humanista de Feuerbach es en no pretender invertir los papeles y que el ser humano ocupe el lugar de la divinidad. Efectivamente, los rasgos absolutos atribuidos a Dios de perfección, infinitud, inmutabilidad, no son propios del ser humano, que se caracteriza por ser perfectible, móvil, cambiante. La crítica a Dios y a la religión no se quedan en Proudhon en una simple negación, y hay que recordar una demoledora sentencia suya: Dios es el mal. Así es, hay que esforzarse en combatir y superar una creencia solo sustentada en su antigüedad y muy difícil de desterrar. La confianza en el progreso de Proudhon le condujo a pensar que sería la revolución social la que acabará desdeificando el mundo. La libre iniciativa del hombre, la soberanía del pueblo y el derecho al trabajo apartarán lo misterioso e inaccesible y propiciarán la conquista de la libertad. Insistiremos en que la visión proudhoniana sobre Dios forma parte de su filosofía antiautoritaria
y su crítica a la religión solo puede verse dentro de la crítica también a los poderes político y económico, como deja ver en su frase: para oprimir eficazmente al pueblo es preciso encadenar a la vez su cuerpo, su voluntad y su razón. A modo de curiosidad diremos que Proudhon fue objeto de la crítica de Stirner, el cual denuncia inmediatamente todo peligro dogmático debido al siguiente aserto: los hombres están destinados a vivir sin religión, pero la moral es eterna y absoluta. Dos autores muy diferentes reivindicados por las ideas antiautoritarias. El ateísmo de Bakunin sí es heredero claramente del de Feuerbach. El hombre habría atribuido a Dios en cuestiones de moralidad lo que solo tiene un origen social, histórico y evolutivo. Para el filósofo anarquista ruso, la creencia religiosa es una ficción producto de la ignorancia, desarrollada y dogmatizada gracias a teólogos y metafísicos. La crítica a Dios y a la religión en Bakunin aparece estrechamente vinculada con su original filosofía materialista y antiautoritaria, así como con sus ideas sociales. La relación que tiene el ser humano con la divinidad solo sería comparable a la que tiene el esclavo con el amo. Del mismo modo, la jerarquización terrenal, es decir, social y política, es una consecuencia lógica de esa subordinación a Dios y a una clase privilegiada que hace de intermediaria. La auténtica moralidad para Bakunin, el auténtico amor, solo se produce entre iguales. El anarquista ruso dirige sus críticas a los que tal vez son los tres pilares del pensamiento religioso, al menos monoteísta, que son Dios, la inmortalidad del alma y el libre albedrío, por lo que su aportación al ateísmo moderno resulta incuestionable. Dios, denominado ese ser supremo, es sin embargo para el ruso una abstracción, un ser inmóvil y vacío. A esa abstracción se condujo el hombre al establecer una diferencia e incluso conflicto entre cuerpo y alma. Por supuesto, el alma solo es un producto o expresión del cerebro y de otros factores relacionados con el cuerpo. De esta manera, Bakunin es obviamente monista, niega la posibilidad de una entidad moral o espiritual independiente del cuerpo. El hombre religioso, incapaz de comprender esto, acabó atribuyendo incluso al universo un alma que denominó Dios. Acabó adorando su propia creación, producto de su facultad abstractiva. El desarrollo de la teología acabó convirtiendo una ficción en un ser omnipotente y absoluto, aparentemente real. El ser humano, en lugar de tratar de desarrollar las cualidades, potencias y virtudes que iba descubriendo en sí mismo, se las atribuía a la divinidad. En cuanto al llamado libre albedrío o voluntad libre, para Bakunin no es más que otra mistificación histórica que tenía un origen religioso y que había alcanzado también a lo jurídico. Deducimos tal cosa si comprendemos que existen infinidad de causas precedentes al individuo, el cual es consecuencia de siglos de desarrollo físico y social de su especie, pueblo y familia, transmitido mediante herencia y determinante de su naturaleza particular. En definitiva, para el autor de Dios y el Estado, la creencia en la divinidad es la abdicación de la razón humana y de la justicia, la negación de la libertad en un sentido amplio y a todos los niveles, tal y como muestran estas palabras que dan la vuelta a la conocida máxima de Voltaire: si Dios existe, el hombre es esclavo. Ahora bien, el hombre puede y debe ser libre. Por consiguiente, Dios no existe. Toda sumisión del ser humano a una fuerza externa es una pérdida de libertad y de dignidad. Emma Goldman recogió en gran medida el legado de Bakunin. Hay un artículo suyo al respecto en esta recopilación impagable de Christopher Hitchens, que en España la llamaron Dios no existe. Así, las ideas de amor y justicia, elevadas al terreno ideal del más allá, han supuesto su empobrecimiento en el mundo terrenal, señalando al mismo tiempo que la idea de Dios habría ido evolucionando hacia un terreno más impersonal. Para la Goldman, la idea de Dios sería una especie de estímulo espiritualista para satisfacer los caprichos y manías de todo el abanico de flaquezas humanas. De esta manera, la idea de Dios se habría ido adaptando y revitalizando dependiendo de las necesidades del momento histórico. La posibilidad de que el ser humano sea libre dependerá de su abandono. Si el teísmo es la teoría de la especulación, estática e inamovible, el ateísmo es la ciencia de la demostración, que debe producir una imparable marcha hacia el conocimiento y la vida. La filosofía del ateísmo para Goldman supone un concepto del mundo real, contingente, con sus posibilidades de liberación, crecimiento y perfección, mientras que la religión es uno de los sistemas absolutistas, enemigos de la libertad, creados por el hombre. En 1926, Sebastian Faure publica un libro cuyo título lo dice todo: 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Por su importancia para el ateísmo moderno nos detendremos en esta obra, en la cual se establecen tres grupos
según los rasgos atribuibles a la divinidad: contra el Dios creador, contra el Dios gobernador o providencia y contra el Dios justiciero. En el primer grupo son 6 los argumentos. La razón solo puede rechazar la idea de un ser verdaderamente creador, como recuerda el aforismo ex nihil nihil fit, de la nada nada adviene, en contraste con la teología cristiana posterior. Pero incluso aceptando lo anterior, Dios, es decir, el espíritu puro, lo inmaterial, no puede haber creado lo material al existir una diferencia cualitativa obvia. Del mismo modo, no puede haber una relación causal entre lo perfecto, lo absoluto, y lo imperfecto, lo relativo, lo contingente, por lo que resulta imposible una determinación entre ambos. Dios no existe, o no es el creador, o no es perfecto. Un ser supuestamente eterno, activo y necesario no pudo entonces estar inactivo o ser innecesario, lo que se deduce de un acto de creación que implica un principio o origen. En caso contrario, no hay acto de creación al entender que el universo es también eterno. La idea de inmutabilidad de Dios también se trastoca al comprender que ha sufrido 2 cambios. Ha deseado realizar una cosa, la creación, y posteriormente la ha ejecutado. El deseo de querer es ya una modificación, como lo es la acción o determinación. Se entiende que hay un propósito divino en la creación, mas resulta imposible para el hombre indagar en él, por lo que tal vez dicho propósito no existe. Aquí la apelación al misterio por parte de la religión evitará cualquier complicación. Son 4 los argumentos presentes en el segundo grupo. El primero de ellos sostiene que no puede concebirse un creador perfecto al no ser compatible con un gobernador de las mismas características, ya que ambos seres se excluyen categóricamente. Dicho con otras palabras, la creación en origen de un ser original no puede haber dado lugar a una obra que demanda la mano de un gobernador, ya que su propia necesidad significa el desconocimiento, la incapacidad y la impotencia del creador. El segundo argumento de esta serie dice que la diversidad de dioses atestigua que no existe ninguno, ya que si existiera un Dios verdadero, carecería de omnipotencia o de bondad para revelarse a todos por igual, 2 de los atributos que se le atribuyen. El tercer argumento hace mención a la existencia del infierno como prueba de que Dios no es infinitamente justo ni misericordioso, sino un feroz e implacable inquisidor. El cuarto y último argumento de este grupo insiste en el problema del mal, cuya existencia en el mundo demuestra que o bien Dios no es omnipotente al no poder erradicarlo, o no es infinitamente bueno al no querer erradicarlo. El último grupo de argumentos dirigidos contra un Dios justiciero nos recuerda que la existencia del hombre está determinada por sus condiciones de vida, que han sido establecidas supuestamente por la propia divinidad. El hombre sería en definitiva un esclavo de Dios y dependiente de él, por lo que difícilmente se le puede achacar ninguna responsabilidad. Por lo tanto, no puede haber juicio, ni castigo, ni recompensa para alguien que no es verdaderamente responsable. Al erigirse en justiciero, Dios no es más que un usurpador que se apropia de un derecho arbitrario y lo emplea contra toda justicia. Hilvanando con el último argumento de la serie anterior, Ford considera que Dios es responsable de los 2 tipos de males. El segundo argumento de esta serie, y último de los 12, considera que Dios viola las reglas fundamentales de la equidad. Para concluir tal cosa, se admite por un instante que el hombre es responsable, pero situando esa responsabilidad dentro de los evidentes límites humanos. El mérito o la culpa que pueda tener el hombre, siempre limitada y contingente, no resulta acorde con la sanción y la recompensa, ya que ambas son eternas, cielo e infierno. En la conclusión a sus argumentos, los cuales son un buen compendio de lo que es la visión antiautoritaria sobre Dios, Ford invita a todo ser humano a que declare la guerra a esa idea sobrenatural y absolutista que le mantiene sumiso. Para terminar, dentro de estos apuntes sobre el ateísmo moderno vinculados a la tradición antiautoritaria, podemos recordar la frase de Bertrand Russell: en cuanto abandonamos nuestra propia razón y nos limitamos a confiar en la autoridad, nuestras dificultades no tienen fin. El ateísmo de Russell, aunque desde un punto de vista científico habría que denominarlo mejor agnosticismo, asocia la creencia religiosa con cierto engreimiento del ser humano al considerarse el centro del universo o de la creación. Bertrand Russell invita a superar todos los mitos creados en torno a la religión, iniciando un camino de conocimiento que comienza por superar los propios temores y tratar de reflexionar siempre de manera racional. La religión se encuentra inequívocamente asociada al poder a lo largo de la historia, de tal manera que a los gobiernos les viene muy bien una población ignorante que abrace cualquier creencia irracional. En futuros vídeos, por supuesto, seguiremos ahondando en visiones ateas modernas o posmodernas. Hasta muy pronto.